Perfecto, una vez más bienvenidos a su clase de Pentateuco. Voy a hacer una recapitulación de nuestra introducción. Entonces, si tienen y quieren hacer sus apuntes correspondientes, les cuento lo siguiente. Habíamos hablado cómo la tradición cristiana actual, la moderna, tenía esta segmentación de lo que viene siendo el Antiguo Testamento, ¿sí? Lo dividían en 4, que viene siendo prácticamente la ley, los profetas, poesía y, si no mal recuerdo, los libros históricos. Ya lo dije, a lo mejor no en orden como deben de ser, pero prácticamente son esos 4. Luego sucede que viene esto, bueno, no que sea consecuente, sino más bien de antaño, la tradición judía antigua no lo dividía en 4, sino dividía el Antiguo Testamento prácticamente en 3 secciones, ¿sí? ¿Cuáles son estas 3 secciones? Bueno, yo había comentado que son, aquí vamos a tener mucha riqueza literaria. Cuando les diga riqueza literaria me refiero a palabras en hebreo, con su significado, por supuesto, original, que vemos, por supuesto, palabras o términos en la Biblia que nosotros vamos a aprender. A eso me refiero con riqueza literaria, y es que por alguna razón nuestro Dios dividió o quiso así que la Biblia se dividiera en el Antiguo y el Nuevo, lo permitió de esta forma, pero que entendiéramos que el Antiguo Testamento, la mayoría ha sido oficialmente en hebreo, algunas partes en arameo. Nuestro Señor hablaba arameo, hablaba el hebreo antiguo, y en el Nuevo Testamento el idioma oficial, como hoy en día, por así decirlo, el idioma internacional es el inglés. En ese entonces el idioma oficial o el idioma internacional en los tiempos de los apóstoles o del Nuevo Testamento era el griego, y el griego también tiene mucha riqueza literaria. Solamente para dar un ejemplo, hablando del hebreo en cuanto a riqueza. En el libro de Proverbios, por ejemplo, tú puedes encontrar palabras que en castellano o nuestra traducción en español es sabiduría. Sin embargo, la palabra sabiduría a lo largo de Proverbios no significa lo mismo en un pasaje que en otro, ¿sí? Entonces eso es lo rico de la riqueza literaria, valga la redundancia, en cuanto al idioma hebreo. Entonces, ahí les van las 3 secciones, se las voy a describir una vez más. La primera es, Tanakh viene siendo en este caso el nombre del Antiguo Testamento, que así le dan los hebreos al Antiguo Testamento. Sí lo conocen como el Tanaj. Sí, se los voy a traducir aquí por el chat para que lo tengan. Tanaj. Algunos le agregan una K al final, ahí lo envié por el chat. ¿Sí? Y luego tenemos que esto está dividido en 3. En primer lugar, la Torah. ¿Sí? La Torah, se los voy a escribir aquí. Torah. Esa es la primera sección, que Torah, si lo quieren anotar, significa enseñanza. Esa es como que oficialmente lo que significa esta palabrita, Torah. Y luego tenemos la palabra Nevi'im. Esta palabra Nevi'im, aquí también la voy a anotar, ahí está, en el grupo, en el chat, para que no se equivoquen. Significa profetas, ¿ok? Profetas. Y tenemos la tercera división o sección del Antiguo Testamento, como lo definía la tradición judía antigua, Ketuvim. Ketuvim, ahí está. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué significa? Escritos. Escritos. ¿Vale? Entonces, voy a segmentar esto y a dar la sección de cada uno. En primer lugar, Torah es la narración desde la creación del Génesis hasta la muerte de Moisés. ¿Sí? Así se entiende cuando hablamos de Torah. Entonces entendemos que estamos hablando del Pentateuco. Aquí la Torá viene siendo el Pentateuco, de Génesis hasta Deuteronomio. Y luego tenemos en segundo lugar el Nevi'í, que viene siendo que narra la historia desde la entrada a la tierra de Canaán. ¿Alguien de aquí se acuerda que era la tierra de Canaán? Que recuerde. La tierra de Canaán vendría siendo lo que Dios prometió a Moisés y al pueblo judío, y obviamente también a Abraham, que abarcaba prácticamente la tierra de Canaán, geográficamente hablando, o zona demográfica, es desde Egipto hasta las fronteras de Egipto
¿sí? Más o menos ahí por el río Nilo aproximadamente, hasta el río Éufrates, ¿sí? Hasta el río Éufrates. Déjenme, nada más busco aquí un mapa, no lo tenía aquí, pero quiero mostrarles más o menos un mapa de esta parte, porque quiero que se informen con respecto a esto, pero que sí mucho, para que tengan más luz, más gráfico. De hecho, ahorita les voy a compartir unos gráficos muy interesantes, muy padres, que nos van a ayudar mucho a entender esto. Entonces, a ver, déjenle pongo mapa del Medio Oriente, lo voy a poner así. A ver si me deja abrir una que se vea padre. Y bueno, antes de presentarlo, les comento que Devi pues narra la historia desde de la entrada a la tierra prometida, Canaán, hasta el exilio de Babilonia, ¿ok? Y los que viene siendo el que tuviste, incluye o habla mucho acerca de la vida del pueblo de Dios en medio del sufrimiento, el exilio que sufren con Babilonia, con los asirios también, que fue el primer exilio registrado en la Biblia, el primer exilio con los asirios en el reino del norte, y el exilio de Babilonia con los reinos del sur. Alguien de aquí que pueda escribir en el chat o quiera que escribir, o perdón, prender su micrófono y que nos recuerde por qué se dividió el reino de Israel en dos. Alguien de aquí que se acuerde, que me diga, pues yo sí me acuerdo, Oscar, pero nomás me acuerdo, pero no quiero decir nada. A ver, alguien aquí. A ver, adelante, Perla, te escuchamos. Prende tu micro. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ando un poco mormada, pero a lo que recuerdo que leí fue por el pecado de David con Betsabé, como que hubo un juicio de parte de Dios, No, no fue con David. ¿no? No, no fue con David. Bueno, eso era lo que yo recordaba. Ok, con David vinieron juicios. Vino el juicio de que la espada nunca se iba a apartar de su casa, de que de su casa, uno de sus hijos iba a tomar a sus mujeres, que fue con Absalón. Pues el Okay. rey Salomón, ¿no? Salomón, exactamente, fue con Salomón. Gracias, Heriberto. Efectivamente, fue el rey Salomón, y con el rey Salomón él empezó a tomar prácticas muy, muy paganas, por así decir el término, y Dios se molestó bastante porque Dios ya había dicho en la ley que no se unieran a mujeres extranjeras, que los iban a desviar a los hombres su corazón en la devoción que Dios buscaba del pueblo de Israel. Entonces, miren que aquí entre paréntesis, qué tanta influencia tiene y puede tener una mujer en la vida de un hombre. Y lo vemos desde un principio. Lo vemos desde un principio cuando Adán fue persuadido por su mujer Eva. La orden de salvaguardar el jardín, que también vamos a ver esto, fue directamente dada a Adán, entendemos, porque Dios lo puso en el huerto y lo puso a trabajar, a labrar, a guardar el jardín del Edén, el jardín de Dios. No es bueno que el hombre esté solo, le da a su mujer. La mujer, estando sola, es persuadida y engañada por la serpiente, y que, oh sorpresa, va la mujer y le dice, chiquistriquis, esto sabe delicioso, ven y prueba. Pero el Señor dijo, y cayó. No sé si le hizo un guiño, si le coqueteó, ¿verdad? Porque nada más nos cierran los ojitos a nosotros y ya caemos redonditos. Y sucedió eso. Otra cosa interesante que quiero aquí agregar es que, fíjense que una vez escuché a un teólogo decir qué tan fuerte puede ser la influencia de una mujer sobre el hombre, o sobre una comunidad, sobre la sociedad, sobre todo por este perfil materno, porque este teólogo mencionaba y decía cómo Satanás le ha otorgado a una potestad satánica
obviamente con esta figura femenina, ¿saben a quién me refiero? Todo el continente americano, para que le rindan esta devoción, ¿no? Entonces, interesante lo que él comentaba al respecto, y yo lo asocio al tema de la influencia que puede tener una mujer. Y esto es curioso porque, si se acuerdan, después de la caída, Dios dice lo siguiente: ¿sabes qué, mujer? Tú, Eva, tu deseo va a ser para con tu marido, pero él se va a enseñorear de ti. Esa fue una declaración después de la caída que le da a la mujer. Al hombre también le dieron una declaración que el trabajo iba a ser muy difícil, iba a producirle cardos, espinos, o sea que el trabajo, que por más que nos sentamos productivos, a veces va a haber momentos estresantes, difíciles, para conseguir lo que buscamos, ¿verdad? Para sentirnos productivos, a lo mejor no va a haber muchas veces fruto en un trabajo, y eso es parte de la caída. Pero es una bendición trabajar, ¿vale? Entonces, volviendo con esto, la mujer tenía el deseo de, algunos entienden esto, así lo entiende su servidor, de dominar la relación marital, ¿sí? Y el hombre obviamente tiene ahora este perfil bajo este diseño después de la caída. El hombre ha tenido siempre este llamado a presidir a su casa, ¿sí? Entonces, ojo con eso porque lo vemos desde un principio de la historia del hombre según nos cuenta la Biblia. Ahora sí les voy a compartir mi pantalla para que puedan ver aquí el mapa con respecto a la sección número 2. Estoy hablando de Nevi'im, de los profetas, que narra la historia desde la entrada de Canaán hasta el exilio de Babilonia. Aquí tengo el mapa de Google Maps, voy a hacer un zoom, y la tierra de Canaán, básicamente la que Dios le promete a Abraham y a su descendencia, es toda esta de aquí, a partir prácticamente como por aquí, que este viene siendo Egipto, ¿sí? Egipto, más o menos por aquí. Toda esta frontera, más o menos, del río Nilo aproximadamente, hasta acá, todo esto de aquí, voy a hacer un poquito más me voy a alejar. Toda la tierra de Israel, aquí está chiquito, pero si hacemos zoom se va a ver grande. Toda la tierra de Israel, Cisjordania, parte del Líbano, la Jordania actual, la Siria actual, Irak actual, y aquí es donde supuestamente fueron los orígenes de la humanidad. Los historiadores seculares hablan de la Mesopotamia. La Mesopotamia viene siendo toda la región de la antigua Babilonia, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, un patriarca de aquí, de esta zona, quién fue al que Dios llamó y le dijo: sal de aquí y vete a la tierra que yo te diré? ¿Quién fue? A ver, si se acuerdan. Abraham. Abraham, el padre de la fe, el padre de los hebreos. Entonces Dios prácticamente a él y a toda su familia le dice: todo esto que estás señalando con mi cursor, te lo daré a ti y a tu descendencia. Yo lo que les comentaba, si algunos recuerdan en una clase, les decía: esta promesa a Abraham y a su descendencia ya se cumplió. Evidentemente no. Israel hasta ahorita está ocupando esta parte que ustedes pueden ver aquí, esto de aquí. Esto que ustedes ven en líneas entrecortadas es lo que se conoce como Cisjordania, que es parte supuestamente de Jordania y parte de Israel, y aquí pues está, ¿dónde creen que está Jerusalén? Pegadito, y si no estoy mal, ahí me corrigen, el templo de Jerusalén, o más bien el templo, el segundo templo, o los muros de la lamentación, para que se entienda más, se encuentran aquí pegadito en la frontera de Cisjordania e Israel. ¿Sí? Ahí tiene su historia en la Cisjordania. Entonces prácticamente Dios se lo promete, ellos solamente ocupan hasta ahorita este territorio, y toda esta región no la están ocupando ellos ahorita. ¿Qué pasa? ¿Dios falló con esa promesa? No. He aquí que yo he comentado en varias ocasiones a algunos de los que me han escuchado en algunas enseñanzas, que esta promesa se va a cumplir cuando Cristo regrese. Ahorita Israel, la nación étnica, porque hay judíos israelitas que se les llama judíos mesiánicos, que han creído en Jesucristo, ¿sí? Y ellos sí son parte de la iglesia porque han creído, han nacido de nuevo, el Espíritu de Dios está en ellos,
La Biblia dice a través de Pablo en el Nuevo Testamento, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Hay judíos, por supuesto, que forman parte de la iglesia, porque el Espíritu de Dios habita en ellos. Sin embargo, cuando hablamos de la raza, la región étnica, o más bien la raza judía, así como nación, ahí el pueblo está endurecido en la mayoría. Y no han creído en Jesús porque no creen en la primera venida de Jesús, la que nosotros creemos hace 2000 años, porque no cumplió con algunas profecías. Por eso no creen en él. Y ellos están esperando a un libertador que los libere de sus opresores, que sí, las profecías dicen eso, pero pasaron por alto que el Mesías tenía que morir, como el profeta Daniel ya había mencionado hace mucho. Él dijo, ¿saben qué? Le van a quitar la vida al Mesías, ¿sí? Al príncipe de este pueblo. Le van a quitar la vida y evidentemente esto nos apunta también a Isaías capítulo 53, si ustedes se acuerdan, donde se habla claramente, y esto me sorprende como un judío que estudia ahora sí que lo que habíamos mencionado como el tercero, ¿verdad? El segunda sección, perdón, del Tanaj, Nevi'im, los profetas, cuando leen Isaías, que a propósito, si ustedes recuerdan, mencionamos en la introducción que en los rollos del Mar Muerto, uno de los escritos oficiales de las copias más cercanas a los originales y que han sido traducidas tal cual, ese libro de Isaías fue el que más se encontró completo y más conservado que los demás. Y digo esto porque en Isaías 53 es bien claro lo que le va a acontecer al Mesías, o lo que le iba a acontecer. Él fue herido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, pero muchos judíos al parecer no leen ese capítulo. Y los que lo leen actualmente y se resisten a creer a Jesús como el Señor, como el Mesías profetizado, dicen, no, es que el siervo sufriente no habla de Jesús. En el contexto está hablando de Israel. Entonces yo una vez le pregunté a alguien, bueno, si es Israel, entonces quiere decir que ellos murieron por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre ellos, entonces eso está interesante. Muy bien, entonces prácticamente esto que les estoy mostrando en pantalla, muchachos, es lo que Dios le prometió a Abraham y que falta también por cumplirse. Podemos decirlo que ha sido una promesa parcial, ¿sí? Y definitivamente fue y ha sido debido a lo mejor un factor importante, la desobediencia del pueblo de Israel. Bien, entonces ya lo dividimos en tres, ¿sí? Voy a dejar de compartir porque ahorita voy a compartir otra parte. Entonces, dijimos, Torah, enseñanza, Nevi'im, profetas, Ketuvim, escritos, y Ketuvim, prácticamente repito, habla acerca del pueblo de Dios, su sufrimiento, el exilio y la esperanza de un futuro redentor. Una tras otra vez, los profetas, tanto mayores como menores, hablaban de una restauración y de un futuro mejor para Israel, pero también se la pasaron hablando mucho de juicios. Pregunta aquí a todos los alumnos, el que quiera responderla. Cuando hablamos de literatura apocalíptica, ¿a qué les suena? ¿A qué les viene a la mente eso? ¿Alguien por aquí que quiera respondernos? Literatura apocalíptica. Ese estilo literario apocalíptico, ¿a qué les suena? ¿Qué idea tienen? ¿Qué concepto? Me gustaría... Del futuro. Del futuro, ok. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Sí, Ana? La venida del Señor. La venida del Señor, ok. A ver, un último. De los tiempos finales. Exactamente, está muy inclinado a esos, a los tres que acaban de comentar, ¿sí? Y, por ejemplo, Apocalipsis, ¿es el único que tiene ese estilo literario apocalíptico? Pregunta. ¿O hay más libros en la Biblia con ese estilo? También Daniel, Oscar. Daniel es otro, Apocalipsis es uno, a ver, otro más. Los libros proféticos, ¿no? Los libros proféticos, pero ¿como cuál? Por ejemplo, Amós no tiene un estilo literario profético, perdón, apocalíptico. También Mateo, mi hermano. Bueno, del Antiguo Testamento, estoy hablando de los profetas del Antiguo.
Ahí les va. Ezequiel. Ezequiel es uno, Joel es otro, Zacarías es otro, ¿cuál más? Que tenga ese estilo. Daniel, pues definitivamente, ¿sí? Entonces prácticamente así. Entonces, estos hombres, si se fijan, a ver si me pueden apagar ahí con el micrófono, por favor, para no distraerme. ¿Y qué tiene que ver la planta? Ok, gracias, les agradezco. Es que escucho ruidos y luego como ando con estos, no sé si es aquí, allá, aquí o acá, y me desanteo. Entonces les comentaba, este estilo literario de Apocalipsis, sobre todo el apóstol Juan, hace mucha referencia, o el Espíritu Santo lo guía o lo inspira a hacer referencia a muchos de estos profetas, como Ezequiel, como Daniel, como Joel, como Zacarías, sobre todo el libro de Daniel. Si ustedes empiezan a leer el libro de Daniel, si empiezan a leer el libro de Zacarías, por ejemplo, el libro de Joel, se van a encontrar con muchas referencias bíblicas que hace el apóstol Juan en Apocalipsis. Solo nada más como un dato, ¿ok? Un dato interesante. Ahora sí, nosotros vamos a centrar en esta materia a estudiar lo que viene siendo el Pentateuco. Repito, los primeros 5 libros de la Biblia. Podríamos llamar al Pentateuco, yo lo llamaría, yo lo acuñé, yo le doy este término, el prólogo de las Santas Escrituras. ¿Okay? Génesis, Levítico, Números, ayer se me fue uno, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Ok? Les voy a dar la definición de lo que viene siendo Pentateuco. ¿Sí? Pentateuco viene de una palabra griega que se divide en dos. Primeramente, penta. Voy a escribir aquí en el chat. Penta. ¿Qué significa 5? ¿Sí? Ahí está. Y tenemos la palabra teuchos, que significa rollos. ¿Por qué rollos? Bueno, antes no había libros como ahora. No crean que tenían su prólogo y sus capítulos. No, así no era antes. Antes era un rollo así que se envolvían. De hecho, fueron los rollos del Mar Muerto. Encontraron libros así con ese estilo y los abrían así. Los que han visto Chosen, más o menos, que tiene mucha información de la cultura hebrea, pues se van a dar cuenta cómo leían los rabinos los rollos, cómo los abrían. Que a propósito, paréntesis, ¿alguno de ustedes ha leído Apocalipsis 5 cuando el Padre, nuestro Dios, está en su trono y tiene en su mano derecha un rollo? Ese rollo es un libro y dice que está sellado con 7 sellos. Los sellos eran prácticamente o regularmente o generalmente era un sello de cera con los que sellaban un rollo, un libro. Entonces, ese libro que tenía el Padre en su mano, ese rollo, tenía 7 sellos. Y cuando Cristo aparece en escena, porque dice Juan, yo lloraba mucho porque no había nadie digno de quitar los sellos de ese libro para leer lo que estaba escrito, y ni siquiera nadie era digno de verlo. Entonces dice que estaba llorando y viene alguien y le dice, oye, ¿por qué lloras? Hey, he aquí el león de la tribu de Judá, él es el único digno. Se acerca el hijo, que nuestro Señor le dice al Padre, Padre, préstamelo. Yo soy el único digno de abrir este rollo, y cuando quita el primer sello, viene un juicio. El segundo, un juicio. El tercero, un juicio. O sea, prácticamente da 2 interpretaciones desde mi perspectiva. La primera, que Dios está revelando su plan de consumación. Y la segunda, que yo es la que más me inclino a creer, es que se trata de el título de la propiedad de la tierra, sellado. Y que Jesús es el único que puede redimir la tierra, en este caso, rescatar lo que se perdió desde un principio con el primer Adán. La Biblia llama al primer Adán, obviamente al primer hombre que cayó. Y todos hasta la fecha, entre comillas, somos, tenemos este diseño, por así decirlo, de esta creación del primer Adán.
con esa maldición, por así decirlo, donde vino el pecado, la muerte, etc. La Biblia menciona en Romanos que el segundo Adán, o sea, el segundo hombre, que ya no somos conforme a la imagen del primero, sino a la imagen del segundo. Cristo viene a representar a una nueva humanidad. Por eso Pablo toma la idea de 2 Corintios 5:17 cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva, ahí la traducción oficial es creación, no es criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. ¿Ok? Y aquí se está haciendo énfasis, citando o haciendo referencia a Moisés, como Dios del caos, cuando dijo, y creó Dios los cielos y la tierra está desordenada y vacía. Ahorita vamos a pasar para allá, para riqueza literaria, para que se aprendan algo bien padre, bien interesante. Estaba un caos, tinieblas, oscuridad, caos, desolación, desierto, sin vida. Y Dios aparece, el Espíritu de Dios que se paseaba sobre la faz de las aguas, y vino a traer orden de ese caos. Es la misma idea que tiene Pablo cuando habla de una nueva creación. Vivíamos en tinieblas, en un desorden, en un caos, esclavos del pecado, pero viene el Señor y empieza a traer un orden y nos hace prácticamente una nueva creación. ¿Sí? No quiere decir que ahí Dios empezó con una nueva creación. Ya había empezado la creación, pero empezó a restaurar todo. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, con Adán comenzó la creación del hombre, pero el hombre entró en caos, en tinieblas, y Dios entró en escena, el Espíritu Santo, ¿y qué pasó? Empezó a restaurar. Lo que Dios quiere entonces, en resumen, o por lo tanto, es llevarnos al futuro, pero prácticamente a lo que Él quería desde un comienzo. Entonces vemos por qué Dios le dice a Abraham, a tu tierra, si no mal recuerdo es en Génesis 15, a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra desde las fronteras de Egipto hasta el río Éufrates. Familia, todo indica que en alguna región de la tierra de Canaán, y me atrevería a decir que especialmente en la tierra, en lo que viene siendo la Jerusalén, se encontraba el jardín del Edén. Se encontraba el jardín del Edén. La tierra de Canaán viene siendo también conocida como la tierra de reposo. Ojo con eso que es bien importante. La tierra de reposo. Dios quería regresar a su pueblo cuando lo sacó de Egipto a la tierra de reposo, donde comenzó todo. ¿Sí? Porque esa tierra de reposo, la tierra de Canaán, es la tierra que Dios le llamaba la tierra que fluye leche y miel, que son términos que hablan de fructificación, de multiplicación, tierra de bendición. Y Dios les dijo, hey, israelitas que salieron de Egipto, yo los liberé porque los quiero llevar a la tierra prometida. Y una vez que lleguen ahí, yo los voy a bendecir, fructifíquense, multiplíquense, va a ser una tierra de bendición, van a estar en reposo con sus enemigos, van a vivir excelente. Pero ¿qué pasó? Desobediencia, desobediencia, rebeldía, desobediencia, idolatría, hechicería, inmoralidad. Y le dieron, y Dios dijo, ¿saben qué? Me cansé. Los voy a castigar por 40 años girando, si no estoy mal, en lo que actualmente es la zona demográfica del país de Arabia Saudita, creo, o los Emiratos Árabes, ahí me corrigen. Pero esa zona estuvieron girando 40 años y era en 2 o 3 días podían llegar de Egipto a la tierra de Canaán, a la tierra de reposo, a la tierra prometida, pero desobedecieron una y otra y otra y otra y no entraron ahí, y no entraron en reposo. Más adelante, en el libro de Hebreos se habla de esto, se habla de cómo Dios dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, hablando de la tierra de Canaán, no van a entrar por desobedientes, por rebeldes. Y si lo ligamos a temas contemporáneos o si lo queremos tomar de manera pragmática o práctica en nuestros tiempos, yo te preguntaría a ti, aquí a toda la audiencia, si tú persistes en hacer lo que te da la gana a ti, no te sorprenda que te sientas estancado, ¿sí?
que no sales de ese círculo de patrón vicioso, de lo mismo, y lo que le pasó a tu familia te está pasando a ti, y ahí estás, ahí estás, ahí estás, ahí estás. Ahora replantéate, reflexiona y diga, estoy siendo obediente a Dios, estoy haciendo lo que a mí me da gana, o estoy haciendo lo que la voluntad de Dios me está llamando a hacer. O, Señor, es que, y estás ahí, ¿verdad? Como los caballos que le ponen un arnés y, hágase para acá, hágase para acá. Y le dan ahí una buena, no sé cómo se llama el latigazo ahí, mi hermano Juan Antonio Herrera, sabrá, él tiene pinta de vaquero. Y les pegaban con el látigo a los caballos que no querían entender. Entonces, cerramos ahí paréntesis, familia, hay que estar en orden. Dios nos llamó a vivir en orden. Ordenemos nuestra vida y las bendiciones, miren, van a llovernos como no tienes idea. Entonces, Dios es fiel en su palabra. Entonces, si tú dices, ¿por qué eso no estoy cumpliendo mi palabra? Pregúntate, ¿estoy yo cumpliendo con las condiciones de esa promesa? Sería bueno reflexionar eso, sería muy sabio. Muy bien, ahora dijimos Pentateuco, que prácticamente significa 5 rollos, 5 libros, que ya mencionamos una y otra vez. Voy a hacer como que otro énfasis en la recapitulación. Génesis nos habla de los comienzos. Éxodo nos habla acerca de la liberación y del pacto. Levítico nos habla de la santidad y la adoración, la forma en que Dios les llamó que el pueblo de Israel lo adorara. Eso incluye leyes de pureza, sacrificios, sacerdocio, santidad. Ay, perdónenme. Número 4, rebeldía, en este caso números, rebeldía y esperanza. Es lo que vemos a lo largo del viaje por el desierto de Israel, los censos, la espera en la frontera de la tierra prometida, y por último, Deuteronomio, que es una repetición y una renovación, y muchos conocen a Deuteronomio como el discurso final de Moisés. Moisés vuelve a recordarles todo el procedimiento de la salida del Éxodo hasta su muerte. ¿Ok? El Pentateuco prácticamente, muchachos, es para muchos, para mí también, y para la mayoría de los teólogos y cristianos que estudian el Pentateuco, ven como el autor principal a Moisés. ¿Sí? ¿Por qué razón? Bueno, Jesús hizo referencia a él, de mí habló Moisés. Jesús dividió la ley de Moisés, los profetas, hablaba así de esa forma. Entonces, todo indica, hablando de evidencia interna en la Biblia, que el autor es Moisés. Hay algunos críticos literarios que no le dan a Moisés el crédito de ser el autor del Pentateuco. ¿Sí? Una de las razones, hay muchos factores, pero uno de los factores principales es cómo es posible que Moisés escribiera su propia muerte. Cuando yo comentaba en la introducción de la clase que al parecer hay dos interpretaciones o dos formas de verlo o de explicar esto. La primera sería que Dios le reveló a Moisés cómo iba a morir y de alguna forma se entera y lo escribe. Y lo segundo es que Moisés no escribió todo Deuteronomio, sino la mayoría de los capítulos, pero los últimos que hablan de su muerte algunos reconocerían que el que escribió de la muerte de Moisés fue el sucesor de Moisés. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? ¿Quién fue? Josué. ¿Sabían ustedes que en hebreo, otro riqueza literaria, la palabra Josué en hebreo es la misma que se pronuncia para Jesús? Yeshua. Yeshua. Entonces, vean la referencia y vamos a llamarlo el prototipo de Jesús, no que fuera el Señor, obviamente, ¿no? Sino una representación de lo que sería nuestro Señor. ¿Cómo? ¿Quién llevó a los israelitas a la tierra de reposo, a la tierra de Canaán, a la tierra prometida? ¿Quién los metió? Yeshua, Josué. Estaban ahí en Cisjordania, en la que actualmente es Cisjordania o Jordania, y estaban ahí espiando, fueron los espías, 12, vayan para allá ustedes, y, Señor,
es que ahí hay gigantes. En comparación con ellos somos como langostas, no langostas de langostas que te avientas en Cancún. No, 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 langostitas que se andan, se comen los sembradíos, ¿sí? O sea, y entendemos que esa región de Canaán era tierra de gigantes. Y ellos dicen, los describen, grandísimos, tierra que devora a sus moradores. La pregunta es, ¿ese término significa que eran caníbales? Al parecer. El libro de Enoch es un libro apócrifo que ahorita no está en el canon de la Biblia, que muchos historiadores cristianos comentan y teólogos cristianos comentan que el libro de Enoch era leído por los cristianos del primer siglo. De hecho, Pedro y Judas, es el hermano del Señor, escriben acerca de Enoch y de sus profecías. Interesante. Entonces, en el libro de Enoch se menciona cómo estos gigantes eran así, se metían con los animales, fíjate así, el bestialismo, eran caníbales, eran sádicos, eran homicidas, y entendemos por qué Dios entonces envió el diluvio como juicio, porque la tierra se había degenerado, descompuesto, alteraron la genética humana, creando seres híbridos, que eran, por así decirlo, mitad ángeles, mitad hombres. Entonces, ¿será que acaso, esto lo lanzo al aire como una paloma, será acaso que parte de la mitología griega que hablan de los semidioses no es tanto una mitología, sino que estaban haciendo a lo mejor una exageración o una referencia a estos seres, conocidos como semidioses para muchos, hijos de dioses, o sea, los ángeles caídos, y relación obviamente sexual con mujeres. De hecho, les cuento otro dato histórico. Alejandro Magno, que fue una de las figuras griegas más sobresalientes en cuanto a conquista, de hecho la Biblia habla de Alejandro Magno, era conocido por muchos, especialmente cuando llegó en las conquistas a Egipto, le decían que él era un semidios, hijo de Zeus. Y según la historia, su mamá Olimpa le decía a Alejandro, ¿sabes qué, Alejandro? Tu papá no es Filipo. Filipo no es tu papá. Filipo, pues, viene siendo tu padrastro, pero tu papá oficial es Zeus. Y fíjense lo que le decía su mamá Olimpa. Le decía, ¿sabes qué? Tu papá Zeus descendió a la tierra en forma de serpiente y se acostó conmigo. Y tú eres el fruto de esta unión. Fíjense nomás. Tú te acuerdas inmediatamente de que, pues de los orígenes, ¿verdad? De Eva. Entonces, siendo como que referencia a Génesis 6, ¿no? Entonces, ¿será que no estaba tan fumada la señora y que algo realmente sucedió? Cierra ahí el dato histórico. Bueno, continuando. Entonces, 5 rollos, ya básicamente hablamos de estas 5 secciones. Y ahora vamos a pasar a compartir rápido en pantalla el estudio que vamos a hacer así breve, vamos a llamarlo, vamos a ver mucho riqueza literaria como un segmento, datos históricos como otro segmento, y el mapa narrativo como otro segmento, que es lo que vamos a pasar a ver a continuación. Primero, recapitular lo que les mencioné acerca del Tanaj. Aquí seguramente pueden estar viendo la pantalla, ¿me confirman? Estos gráficos se los voy a proporcionar a ustedes, están muy, muy, muy interesantes, ¿sí? Hacen un resumen básicamente de lo que viene siendo el Tanaj. Aquí está. Y como les comentaba, la tradición cristiana tardía, Pentateuco, historia, poesía y profetas. Pero la tradición judía antigua lo dividía así: Torá, Nevi'im y Ketuvim. Nosotros, muchachos, vamos a estudiar el libro de Génesis así, del capítulo 1 al 11, para la siguiente sesión, y del capítulo restante del 12 al 50.
Esto es básicamente como se divide en dos el libro del Génesis. Aquí va los que no estuvieron en la clase, riqueza literaria, Bereshit. Bereshit. Lo voy a escribir aquí a ver si si me acuerdo cómo se escribe aquí. Bereshit. Creo que así se escribe. Ahí me corrigen. Y significa en el principio. Pues cuando te toque predicar y lees el Génesis, hablas en lenguas ahí, ¿verdad? Bereshit, creó Dios los cielos y la tierra, en el principio. Y es la idea de que el apóstol Juan cita a Moisés. Fíjate la influencia que tenía Moisés con su estilo literario, con los hombres de Dios. Ya mencionamos a Pablo, ya mencionamos al apóstol Juan, ¿sí? Hay muchas otras referencias al libro de Moisés. Jesús también se refiere a Moisés de sus escritos. Pero en cuanto al estilo o la forma de comunicar el mensaje, por ejemplo, el apóstol Juan, cuando empieza con el Evangelio de Juan, comienza diciendo lo mismo, Bereshit. En el principio era el verbo. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es sería, ¿verdad? Y luego compara a Jesús como la luz. Entonces, ¿qué está haciendo Juan? Está haciendo referencia a la creación del Génesis 1. En el principio creó Dios todas las cosas. Entonces entendemos que el verbo también creó todas las cosas. El Padre, el Espíritu Santo, el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas para traer una restauración en un desorden, desolado, en una zona desértica, donde había caos, un abismo tétrico y espeluznante y hasta cierto punto terrorífico. Imagínense ese escenario, tinieblas, abismo. Y de por sí, cuando uno va a la playa en la noche, el mar te impone un montón. ¿Sí? Interesante. Entonces, así lo vamos a dividir nosotros. La Torá aquí está. Miren, aquí vamos a dar rápido un breve mapa narrativo. Tenemos del Génesis 1 al 11, cómo Dios crea al hombre y a la mujer como los reyes, por así decirlo, y el sacerdocio. No crean que el sacerdocio es nuevo y que nace en Levítico. El Levítico es prácticamente una continuación de lo que Dios quería del hombre y de la mujer desde un principio, porque quiero decirles que el oficio de Adán y Eva en el jardín del Edén es el mismo concepto de reyes y sacerdotes. ¿Ok? Dios los había puesto ahí con ese fin, que fueran los representantes de Dios en la tierra. Por eso era la imagen de Dios. Aquí está, imagen de Dios, humano Adán. Viene la caída, son exiliados. Este vendría siendo el segundo exilio, alguien que corre de un lugar, porque ya no es digno de estar ahí. El segundo. ¿Por qué el segundo? Pregunta la audiencia. Si hay un segundo, tuvo que haber un primero. Adán y Eva, ¿no? ¿Perdón? Adán y Eva fueron exiliados. Fueron exiliados, pero sería el segundo exilio, por así decirlo, en la historia de la creación. ¿Cuál sería el primero? En ¿Los teoría. ángeles caídos? ¿No son No, los El ángeles de Lucifer. el de Lucifer. Lucifer. caídos, los ángeles? Que le dijeron, a ver, chiquito, aquí tus chicharrones no truenan, te me vas de aquí. ¿Quieres ser como yo? No, 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 vámonos. Y Jesús hace referencia a esto, diciendo, yo miré a Satanás caer del cielo como un rayo, dándoles la idea a sus discípulos cuando se venían bien presuntuosos, Señor, echamos fuera demonios y nada bien. Y les dice eso, o sea, bájale porque así cayó Satanás, bájale, ¿ok? Entonces es en teoría, ¿ok? Porque algunos ven que esta rebelión fue después de la creación del hombre. Otros ven que esta rebelión de Lucifer fue antes de la creación del hombre. Cualquiera que fue el caso, ya prácticamente serían dos exilios. Pero hablando del exilio humano, el primero es este. Eso sí es directamente, ¿no? Son exiliados, luego vemos cómo los hombres se empiezan a comportar bajo la imagen del hombre Adán caído. Por eso viene el primer homicidio, donde Abel se va sobre de Caín, Lamec
que le conocen perdón, a Génesis, uno de los primeros narcocorridos que van a leer lo van a encontrar en Génesis. ¿Sabe por qué? Porque Lamec se jacta de tener varias mujeres y decir, cualquiera que me quiera matar a mí, así como, es más, vamos a leerlo, mira, vamos a ir rápido a Génesis. Si no estoy mal, es en el capítulo 4, pero en el capítulo 5. Para que vean aquí primer narco corrido. Versículo 28. A ver si es este. Tiene que encontrarlo como si fuera. Ahí disculpen el que no tengo aquí el dato. No, es que ese es otro Lamec. A ver, déjenme ver si lo encuentro. Habla acerca, a ver si ustedes me pueden dar el capítulo, de cómo hay un hombre llamado Lamec y habla de Caín. Y dice, cualquiera que me haga algo como hicieron a Caín, yo me los voy a echar. A ver, ya me mandaron algo. Sí, Josué. En 4:23. A ver, vamos al 4:23. ¿Qué dice mi hermano? Léelo. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces serán vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Ok, muy bien. O sea, que si le hacen algo a él, va a ser, en vez de 7 como Caín, va a ser 70 veces, ¿verdad? El juicio. Prácticamente, el estilo con el que se escribe ese espacio, no sé cómo lo tengan ustedes en sus Biblias, pero es como si Lamec lo estuviera cantando, como si fuera una especie de poesía o una especie de canto. De hecho, así en la Biblia vas a ver muchos escritos que parecen así como en letra cursiva o inclinadas así, o que no tienen el mismo margen justificado que los demás, hablan acerca de una especie de canto. De hecho, les cuento esto, un paréntesis. Moisés en su discurso en Deuteronomio, me voy a adelantar un poquito, cuando empieza, él hace una canción en Deuteronomio. Moisés hace una canción hablando de todo lo que había pasado a Israel. ¿Por qué? Porque prácticamente Moisés entendió, fíjense cómo es interesante la música, cómo se puede utilizar. Entendió que las canciones son muy fáciles o son una herramienta esencial o muy buena para aprender y que no se nos olviden. Ese fue el propósito de Moisés al escribir esta canción. ¿Sí? ¿Cuál? Que se aprendieran todo y que no se les olvidara. Haríamos bien así, ¿verdad? Yo creo que para la siguiente sesión voy a cantar las enseñanzas. ¿Eh? No canto tan feo, ¿eh? Voy a cantar aquí el Pentateuco para que se les quede bien claro todo. Muy bien. Entonces, continuando. Cerramos ahí lo de la MEC. Aquí hablamos de la trama. Dios quiere gobernar el mundo a través de los humanos son el problema y irónicamente ellos se convierten pues en todo lo contrario de lo que Dios quería. Y de aquí Dios promete en Génesis 3:15 a una nueva clase de humano, que entendemos que es el Señor. La declaración es, ¿sabes qué, Eva? Prácticamente lo voy a parafrasear. De ti va a venir un descendiente, un ser humano, que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Va a acabar con su imperio. ¿Okay? Y curioso, para ir concluyendo, es que esto se los voy a pasar a ustedes. Ahorita por el momento vamos a estar girando en torno a esto, ¿sí? Y en torno a esto. Y obviamente del Éxodo y entre otras cosas.
pero déjenme ir concluyendo. Voy a dejar de compartir. Repito, este gráfico se los voy a pasar para que lo tengan. ¿Sí? Y también una lectura que es lectura opcional para el que quiera aprender todavía más. ¿Vale? Bien, entonces ya dijimos lo que significa Pentateuco, ya hemos hablado un poquito acerca recapitulando bastante al respecto, y ahí les va otro término de riqueza literaria que vemos en el Génesis, que casi no se usa en la Biblia, ¿sí? Salvo en algunas ocasiones, y esta es la más destacada, ¿sí? Se las voy a pasar. ¿Se acuerdan que ahorita les dije yo, cuando la Biblia habla y menciona acerca de que, y la tierra estaba desordenada y vacía? Este es el término. Ahí está. Tohu babohu. Desordenada y vacía. Yo me acabo de descargar una aplicación. A ver si se puede ver ahí. No se puede ver. Se ve como desenfocado, ¿no? Esta, no se ve. Ahorita les paso una captura de pantalla. Se llama Biblia App Plus. Se las recomiendo que les descarguen porque cualquier palabrita que consulten les da la palabra en hebreo y su significado. Ahorita voy a pasar a esta palabra tohu babohu de Génesis capítulo 1. Y la tierra estaba desordenada. Aquí está, la palabra es tohu, que significa de una raíz que no se usa, que significa desolado, desolación. Es decir, desierto. Figurativamente algo, una cosa que no vale, vacío. Entonces, si lo traducimos, y la tierra estaba desolada, la tierra estaba desértica, la tierra estaba en soledad, la tierra estaba vacía, la tierra estaba, hasta ahí, ¿verdad? También significa destrucción, asolada. Eso es tohu, y luego vamos a vacía, ¿sí? La palabra es bohu, tohu babohu. Bohu significa vacío, vacuidad, en ruinas. Curioso, la tierra estaba desolada y en ruinas, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto no les toca el corazón o no les recuerda cómo estaban ustedes antes sin el Señor. Desordenados, vacíos, asolados, desolados, ¿sí? Vacíos. ¿Qué más dijimos que significa la palabra bohu? En ruinas. Y Dios vino a ordenar todo y a hacer nuevas todas las cosas. Interesante. Ahí está la riqueza literaria de Tohu Babohu. Eso es lo que era el mundo hasta que Dios habló. Así eras tú hasta que Dios te habló. Y básicamente eso es el alma sin Dios, vacía, sin forma, en caos, hasta que el Creador se hace presente. Cuando Dios habla, el caos se convierte en propósito, ¿verdad? Eso es muy lindo, ¿vale? Y para ir cerrando, familia, quiero darles aquí yo creo que estamos formando a personas que van a presidir un ministerio, que van a presidir a su casa con poder, con amor, con unción, que pueden presidir un ministerio futuro, que pueden presidir un proyecto, entre otras cosas, que Dios los llama a ser líderes a todos en algún lugar, a las mamás, a los papás, a los jefes de negocio, a los empresarios, a los pastores, maestros, evangelistas, entre otras cosas. Dios los llama, y aquí quiero decirles algunas cosas. En primer lugar, Moisés. Si se fijan, ustedes recuerdan, Moisés no quería liderar, pero Dios lo llamó. ¿Sí? Dios, en este caso, forma líderes con un propósito más grande que ellos mismos. Yo me acuerdo que antes de entrar al Ministerio de la Enseñanza, yo estaba de misionero acá en Zacatecas. De hecho, aquí Perla fue una colaboradora, una colega ahí en Guanalama, Zacatecas. Estuvimos ahí un par de años. Yo me acuerdo que yo estaba estudiando a nivel la Biblia y ahí Dios, el Espíritu Santo, me habló así fuerte, fuerte, de una manera bien, bien evidente que yo sabía que era Él, en lo que yo estaba estudiando, y precisamente estaba estudiando unas palabras en hebreo. Fíjense, curioso. Y el Espíritu de Dios me habla y me dice, yo te he llamado para que seas maestro.
Y yo me acuerdo que solté mis escritos, lo que estaba estudiando, mi Biblia, y me quedé así y le dije, Señor, gracias, te agradezco con todo mi corazón a lo que me estás llamando. Y eso me volvió a pasar mientras estaba estudiando y preparando un sermón que iba a dar ahí. Estaba en la congregación donde nos congregábamos. Estaba encerrado en la cabina de audio y estaba estudiando, estaba orando, Señor, y muy padre. Y igual lo mismo. Y le decía, Señor, te agradezco por lo que estoy empezando en este ministerio. Gracias, Señor. Y escuché a Dios, el Espíritu de Dios que me dijo, y esto es el principio. Así, clarito, clarito. Esto es el principio. Y yo me dije, ¿soy más pues? Oh, excelente. Y me emocioné. ¿Sí? Entonces, esto creo que es fruto de lo que Dios nos ha llamado, y Dios también te quiere preparar a ti para cosas que tú no conoces, que pueden ir más allá de. Es más, voy a repetirlo, Dios forma o te va a formar con un propósito más grande que tú. ¿Sí? Y si se acuerdan, Moisés no quería liderar, pero Dios lo llamó. ¿Sí? Y por ejemplo, el Pentateuco nos enseña que el liderazgo comienza con obediencia, no con ambición, sino con obediencia. Dios llamó y Moisés obedeció. ¿Ok? Y por último, quiero terminar haciendo referencia de este mapa narrativo de Caín y Abel. ¿Ok? Caín y Abel. Entienden ustedes que, por ejemplo, voy a leer aquí una cita que tengo. En Génesis, Dios le dice así, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Abel trajo lo mejor creo que llevó un borrego o un corderito, de lo mejor de su rebaño, y ofreció un sacrificio de sangre. La Biblia dice en Hebreos 11:4, que también lo tengo, se lo voy a leer. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué quiere decir esto? Esto nos sugiere, familia, que la diferencia clave aquí para que Dios haya aceptado con agrado la ofrenda de Abel y a su ofrenda, es que la diferencia clave no fue el tipo de ofrenda, sino evidentemente que Abel ofreció esto con fe y evidentemente con un sacrificio de sangre. ¿Sí? La fe y el sacrificio de sangre eran muy importantes en el Antiguo Testamento. Hoy en día es importante la fe, pero el sacrificio de sangre ya fue consumado a través del Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces a Abel yo creo que de alguna forma se le reveló y sus padres le comunicaron la promesa: de tu descendencia vendrá una simiente que aplastará la cabeza. ¿Sí? Entonces yo creo que Abel entendía, o a lo mejor aquí en teoría, ¿verdad? Si estoy especulando un poquito, a lo mejor Abel también entendió y se le fue revelado, y por eso por medio de la fe ofreció lo más lo mejor de su rebaño. Y yo entiendo que esto fue una ofrenda de sacrificio de sangre, y que entendió quizás el sacrificio de nuestro Salvador en un futuro profético. Y otro punto que me llama la atención aquí, familia, es que después de la caída, en Génesis, en el capítulo 1 al 11, vemos cómo los hombres comienzan a construir ciudades. Por ejemplo, Caín construyó una ciudad con sus manos después de la caída, después de que cometió homicidio. Vemos a Nimrod, un descendiente de Caín, que no construyó una ciudad, sino más bien construyó una torre. ¿Cuál torre creen? La Torre de Babel. Pero si nos volvemos a Abel, Abel no construyó una ciudad, no construyó una torre. ¿Saben qué construyó? Un altar. Un altar. ¿Y qué es un altar? Oficialmente significa un lugar de sacrificio. Un lugar de sacrificio. ¿Sí? Y termino con esto. Ya dije eso varias veces. Una vez mi esposa me dijo, estaba enseñando y me mandó un mensaje al celular, yo lo tenía ahí, y me mandó un meme que decía, donde estaba Moisés diciéndole al faraón: deja ir a mi pueblo. Ya se van, ahorita ya se van. Ya me perdí por ese chascarrillo, perdónenme. ¿Qué les está diciendo? Adelantar. Mire, tenemos esta idea vaga, que es equivocada, errónea, cuando está predicando a alguien y dice, pasen al altar. Eso ya no es un altar, es un escenario, una tarima, ¿sí?
Ya no es un altar donde nos acercamos y ofrecemos el lugar de sacrificio, no. En todo caso es un lugar a lo mejor en el que nos acercamos con fe y creemos que, como un paso de fe, ¿no? A la fe hay que ponerle patitas. Pero que tengamos ese concepto equivocado de que es un altar y que ahí el Señor es donde se manifiesta, no es que sea un lugar de sacrificio, quise esa idea, ¿ok? Ya no estamos llamados a acercarnos a un lugar de sacrificio. El lugar de sacrificio ya fue consumado, ¿ok? Ahora los sacrificios que hacemos son espirituales. Y de hecho, aquí mi Juan Antonio Casas, yo lo veo a mi hermano que en varias ocasiones en algunos grupos de servicio y de ministerio les dice, a ver mi hermano, dinos un sacrificio espiritual de los cuales el Señor se agrada, mi Juan, para concluir. Juan Antonio Casas, por ahí andas, o ya te fuiste mi hermano. La alabanza y la obediencia. Sí, eso es uno, el sacrificio de alabanza es uno, muy bueno. El ayuno, la oración. No, el ayuno no es un sacrificio, pero la ayuda a los pobres es un sacrificio espiritual que a Dios le agrada. Ah, ya, ok, hacer el bien. Ese, De hacer el bien y la ayuda mutua, que no nos olvidemos. ¿Por qué? Porque de tales sacrificios. De tales sacrificios Dios se agrada. Exactamente. Eso es menos. ¿Sí? Entonces, si quieren ofrecer sacrificios, hagan eso. Pero el ayuno no lo vean como un sacrificio de la carne. Eso también es un mal concepto. ¿Sí? No es que con el ayuno, ay, me sacrifico y esto le agrada al Señor. No, a Dios no le va a agradar un sacrificio así. ¿Sí? El ayuno es para alinearnos con Dios. No es que, Señor, mira cómo sufro para que tuerzas la mano. No. ¿Ok? Nosotros ayunamos para alinearnos con nuestro Dios. ¿Vale? Y sometemos de alguna forma a la carne como disciplina espiritual. Pero no lo hagan como, Señor, te ofrezco este sacrificio, mira cómo sufro de hambre. En todo caso, imagínense los budistas que ayunan como 40 días. Los musulmanes en el Ramadán hacen mejores sacrificios que tú. Entonces, no es así, ¿vale? Pues vamos a concluir con esto, familia. Vienen nuevas cosas, más bien un sistema de mejora continua en cuanto a escala, y les van a estar dando algunas indicaciones con respecto a la manera que se va a evaluar este trimestre, ¿vale? Una forma que sea muy interactiva, eficiente, tanto para escala como para ustedes, ¿de acuerdo? Muy bien, por de mi parte es todo, les agradezco esta primera sesión, ya les robé algunos 3 minutitos, pero Pentateuco es excepcional. Me comprometo a mandarles esta gráfica muy bonita y, ojo, no voy a poner tarea, pero les voy a pasar una lectura opcional que recomiendo altamente. Es contenido de un ministerio que nos ha proporcionado, bueno, a su servidor de manera gratuita, ¿sí? De una forma académica, profesional, en cuanto a estilo literario, todo lo que les acaban de comentar, contexto cultural, histórico, términos, etcétera, me proporcionaron material en PDF, lo voy a pasar al grupo para el que quiera leerlo. El que quiera imprimirlo, adelante. Esto no tiene valor en su desempeño académico, pero esto lo pongo opcional para que si tú quieres leer y empaparte más, ahí está, y se los voy a pasar, ¿de acuerdo? Muy bueno, yo lo estoy leyendo, ya me aventé 3 escritos, sí, prácticamente 3 escritos, cada escrito son como de 20 páginas, 25 páginas, y dije yo, no, esto es de calidad, entonces lo recomiendo. Y yo termino pues, familia, muchas gracias, tengan una linda noche, nos estamos viendo, si Dios quiere, el fin de semana. Saludos a los hermanos de Monterrey, y vamos con Pentateuco, seguimos con Génesis. Pásenla bien, buenas noches.